Dios los bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 15 de octubre de 2020. La revolución fundamental. En nuestra serie estamos en la letra, la sílaba ON de revolución. Enciéndete. Revolución es una zarza que no se apaga. En la ingeniería de la vida, como en los edificios, mientras más grandes son las construcciones, más profundos deben ser los cimientos. Gilberto Gutiérrez Lucero. Día 32. Enciende tu compromiso con los cimientos de la vida. Ya hemos dicho que revolución es un intento por regresar a los valores fundamentales de la vida. Por eso nuestra revolución se llama la revolución fundamental. Se trata de lo que se tratan casi todos los cuentos e historias del mundo. Hay una situación normal, ideal, luego se rompe y sobreviene el caos, y la novela, historia, cuento nos narra todo lo que tiene que hacerse para que Caperucita regrese a su casa, para que Dorothy reencuentre el camino a Kansas, para que Pinocho salve a Gepetto, o los Jedi regresen a la paz del universo, etcétera, etcétera. La verdad es que los seres humanos siempre escribimos bajo este formato, porque este es el formato de nuestra vida y no podemos escribir nada que no esté relacionado con nosotros mismos. De hecho, todo lo que escribimos de algún modo es autobiográfico. En la historia de la humanidad las cosas son así. Fuimos creados con un propósito maravilloso, pero a causa de nuestra pasión por ser independientes, nos alejamos de Dios y debido a nuestras malas decisiones, convertimos al planeta en un caos. La parte de la historia que sigue y de la que debemos encargar a nosotros con muchas ganas es la de el regreso a los propósitos originales de Dios o al propósito original de Dios. Podemos decir que es el capítulo donde estamos ahora en nuestra generación. Y de acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo esta semana, necesitamos encender nuestro compromiso con los cimientos de la vida. Esto fue lo que Elías trataba de hacer con el pueblo de Dios. Leamos una vez más la historia y le pido a usted que lea por favor todo el pasaje que es Primero de Reyes 18, 17 al 39. Yo leeré solamente a partir del versículo 21 y algunos versículos más que dice así. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a él, y si Baal lo es, a él deberían seguirlo. El pueblo no respondió palabra, y Elías continuó diciendo: yo soy el único profeta del Señor que he quedado con vida, en tanto que de Baal hay 450 profetas. Pues bien, que se nos den los becerros y que ellos escojan uno y lo descuarticen y lo pongan sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo por mi parte prepararé el otro becerro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Luego entonces ustedes invocarán a sus dioses y yo invocaré al Señor, y el Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero. Buena propuesta, dijo el pueblo, y se hizo el duelo. Hay algo que nos resulta incomprensible. ¿Cómo es posible que un pueblo que experimentó el poder de Dios como ningún otro, una nación con una historia maravillosa llena de milagros y una raza formada directamente por Dios, que además contaba con el testimonio de todo esto en el libro que hasta ahora consideramos el libro sagrado, se haya alejado de Dios y se haya corrompido tanto en la idolatría? ¿Cómo pasó? ¿Por qué? Como haya sido, Elías, el profeta de Dios, tiene como misión encender en el pueblo el compromiso con los cimientos de la vida. Tiene la intención de encender su regreso. La dificultad era muy seria. El pueblo ya tenía una cultura de la idolatría. Muchos de ellos, aunque sabían algunas historias respecto a lo que Dios verdadero había hecho con sus antepasados, puesto que no tenían ejemplares de los libros sagrados para leer la palabra en casa, pero sí la leían en los momentos de estudio, cuando los profetas lo platicaban, cuando los levitas se los enseñaban. Algo sabían, pero la interferencia de la constante enseñanza de la moda les nublaba la razón. Lo que estaba de moda era la idolatría. Lo mismo pasa el día de hoy. El relativismo, el materialismo y lo que llamamos la nueva era son la cultura del ser humano de nuestros días, y la mayoría considera anticuado, caduco, fuera de moda e inservible el mensaje antiguo, el mensaje de siempre de parte de nuestro Dios en su palabra. Me queda claro que lo que les pasaba obedece a un problema triple. Primero, no entendían el mensaje. Desgraciadamente, las religiones, las sectas y las modas espiritualoides que siempre han surgido ocultan el verdadero mensaje de Jesús. Muchas personas ven en la televisión o escuchan en la radio o leen la literatura religiosa cosas tan alejadas de la verdad que no tienen más remedio que rechazarlo. Y al hacerlo, como dicen por ahí, tiran al agua sucia la tina con todo y niño. Sin embargo, estoy seguro que muchas de estas personas, si pudieran recibir el verdadero mensaje de Dios a través de Jesucristo, lo entenderían y lo recibirían sin problemas. Muchas personas que el día de hoy niegan la fe, lo que están negando es una religión. Están negando a los líderes religiosos de cierta religión.
Pero si conocieran el verdadero mensaje de Jesucristo, creo que muchos de ellos lo aceptarían. Segundo, no pueden ver un ejemplo del mensaje. Con esto me refiero al problema de los malos ejemplos. Es un hecho que los no creyentes no se convierten porque no conocen a ningún creyente que les dé testimonio de lo que es un creyente, o porque conocen un creyente que les da mal testimonio. No hay más que decir, el mal ejemplo de muchos cristianos contamina el panorama y muchos prefieren buscar su verdad en otro lado. Tercero, están buscando otro mensaje. El relativismo dice que nada es absoluto, así que cada quien debe tener su propia verdad y puede creer en Dios a su manera. El materialismo dice que no hay más allá que la materia, así que todo lo que hay que conseguir para ser felices en la tierra es estar en la tierra y todo lo que se pueda ver y tocar. Y la nueva era, con su manto de supuesta espiritualidad, pone al hombre en el centro del universo y lo considera hacedor de todo, el imán que pueda traer a sí mismo lo que quiera, incluso ya llaman a eso el secreto. Este último punto nos hace recordar lo que la serpiente antigua, Satanás, le dijo a la mujer en el huerto del Edén: serás como Dios, seréis como Dios. Génesis 3:5. Estas ideas son muy atractivas para muchos y a algunos les impide conocer y entender el mensaje de Jesús. Sin embargo, igual que en el tiempo de Elías, nosotros podemos aceptar el desafío de parte de Dios de regresar a las verdades fundamentales de la fe. Encendamos nuestro compromiso con los cimientos de la vida. Ponte on, pongámonos on. Ponernos on significa regresar y reflexionar lo que alguna vez creímos. Elías convocó al pueblo y lo desafió a regresar, lo desafió a retornar a su pasado de fe. Otros profetas hicieron lo mismo, como Jeremías, que dijo: así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Esta última frase es lo terrible, ¿no? Jeremías 6:16. Por alguna razón, despreciamos todo lo pasado y ponemos demasiado énfasis en lo moderno. Y eso resulta absurdo porque necesitaríamos ser muy necios para no reconocer que vamos de mal en peor en la humanidad. Si hay evolución en la humanidad, pues es evolución para atrás porque estamos peor que antes. Es verdad que hay adelantos científicos y tecnológicos, pero todo el mundo sabe que la soledad, la tristeza, el estrés, la inseguridad, la falta de identidad, la falta de satisfacción son típicos problemas de nuestro tiempo. Solo es cuestión de atender unos minutos los medios masivos de comunicación para darnos cuenta que Caín mató a su hermano Abel y se echó a correr y sigue corriendo. Su huella se ve por todas partes. La exhortación de Elías y el eco de él mismo desafío que proclamó Jeremías son una invitación a considerar con seriedad las sendas antiguas, que no por antiguas dejan de ser vigentes. Déjenme explicarlo de esta manera. Todos creíamos en Dios cuando éramos niños. Todos, absolutamente todos, los hijos de los ateos de cuarta, quinta, sexta, décima generación, en el fondo de su corazón tienen una conciencia de Dios. Aún los hijos de los que se dicen ateos, insisto, creen en Dios. Creer en Dios no es algo que tenga que enseñarse, es algo natural, porque como dice la palabra en Romanos 2:15, Dios escribió su ley en nuestros corazones. Si una persona llega a ser atea, lo hizo después de recibir cierta información equivocada o simplemente porque tomó la decisión de creer así. Pero eso no es natural, no está de acuerdo con lo que el ser humano tiene en el corazón. Además, cuando éramos niños teníamos un corazón altruista. Queríamos ser bomberos para salvar a la gente de peligro, doctores para sanar a los enfermos que no tienen dinero. Si pensamos en la humanidad en conjunto, podemos decir algunas cosas interesantes en este respecto también. Se dice que la música nació para adorar a Dios, para comunicarnos con lo trascendente y eterno. Así que podemos decir que Dios y la bondad están ligados en nuestro origen. Y cómo no, si Dios fue quien nos creó. Luego entonces mirar al pasado no es anticuado, es necesario. Luego entonces buscar en las sendas antiguas, no retroceder, es fundamentar firmemente nuestra vida. Podemos decir que es encender nuestro compromiso con los cimientos de la vida. Hace unos días fui a un memorial, fue un hermoso y emotivo servicio lleno de excelente música y hermosas manifestaciones de fe. Me refiero a un funeral, la muerte de una persona y recordamos a esa persona, en ocasiones con su cuerpo ahí también. La intención era agradecer a Dios la vida de un hombre muy especial. Era esposo, papá, amante de la música y piloto aviador. Ya le habían conocido, yo le había conocido en una etapa de su vida en la que había dejado la teología evangélica y profesaba, decía él, la metafísica. Me resultaba un poco complicado predicar en ese contexto porque no sabía mucho más de su fe. El problema se solucionó cuando escuché el testimonio. Me refiero que se me dificultaba predicar en su memorial.
porque bueno, lo conocí, la última vez que lo vi era, según él, metafísico. Y no renegaba ni criticaba la fe de sus hijos y su esposa, mi fe propia, de hecho me respetaba mucho, pero decía que era metafísico, y así es que predicar en su funeral, su memorial, me iba a resultar un poco complicado. Sin embargo, el problema se solucionó cuando escuché el testimonio de uno de sus hijos, de quien sí conozco su lealtad a la palabra de Dios. Esto fue lo que dijo su hijo, de quien, insisto, era un cristiano verdadero. Dijo así: mi padre entregó su vida a Cristo hace 28 años. Sin embargo, es sabido de todos que decidió creer en cosas diferentes. Un día le hice un desafío para demostrar que tenía la razón. Y él me dijo: viviré 100 años, viviré 110 años. Me estoy preparando para eso. Y si no es así, te prometo que tomaré la decisión de creer como tú, hijo. El hombre se había jubilado de su carrera de piloto, pero a los 70 años decidió regresar a pilotear. Su familia aceptó que lo intentara porque creyeron que no le darían la licencia. Sin embargo, se la dieron y volvió a pilotear aviones para fumigar sembradíos. En una de sus travesías sufrió un accidente y estuvo perdido durante 3 días. No lo encontraban, entre las montañas había quedado con su avión. Cuando finalmente lo encontraron, el capitán y otros de los pilotos de helicópteros de búsqueda que lo encontraron dijeron: así nos gustaría morir a nosotros, haciendo lo que más nos gustaba, haciendo nuestro trabajo. Es decir, había fallecido haciendo su trabajo, piloteando. Pero lo más interesante es lo siguiente: quien lo encontró le dijo a su hijo: no es normal en estos casos, pero encontramos a tu padre de rodillas. Finalmente, dijo su hijo, pude entender que él había regresado a Dios. Yo finalmente pude predicar un mensaje de gratitud a Dios y de aliento a la familia, y pude decirles, no cabe duda, su padre, su esposo, su hermano, su amigo, regresó a la fe, tal como lo había apostado a su hijo. Sería bueno que no esperáramos demasiado para hacerlo nosotros. Sería bueno que lo hiciéramos ahora mismo. Échate un clavado en tu interior y reflexiona nuevamente en lo que alguna vez creíste. Y encendamos la vida y regresemos a nuestra fe. Y lo estoy diciendo a todos, a los que creemos en Cristo, a los que siempre hemos creído, a los que nunca se han alejado de la iglesia, también, porque de pronto nos hace falta regresar a cosas fundamentales de nuestra vida, a lo que cuando creímos, esa pasión, entusiasmo que teníamos cuando creímos, porque de repente comenzamos a vivir religiosamente, legalistamente, costumbristamente. El devocional de hoy dice más cosas. Ponernos son significa poner a prueba aquello que creemos. Elías desafió al pueblo de Dios de aquella época a poner a prueba lo que creía. Si creen en Baal, pues síganlo. Si creen en Jehová, pues síganlo. Ponernos on significa distinguir la verdad del error y unirnos a la verdad de Dios. Elías hizo aquel desafío para poner en vergüenza la mentira, para poner en vergüenza a los que mentían y exaltar la verdad de Dios. Es maravilloso regresar a Dios y a sus cimientos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré ahí y cenaré con él y él conmigo, le dijo el Señor a través de Juan al ángel, al predicador de la iglesia, la Odisea, para que el predicador le dijera a la iglesia entera: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este llamado a regresar a Dios no es solo para inconversos. De hecho, no es para inconversos en el Apocalipsis. Es para todo ser humano, para nosotros, incluso los cristianos. Encendamos la mecha de la pasión por regresar a los cimientos, a lo fundamental. Ahora que estamos buscando poner on a la vida, debemos encender nuestro compromiso con los cimientos de nuestra fe y nuestro Dios. Pongamos on a nuestra vida, es decir, encendamos nuestro compromiso con las verdades originales de la palabra de Dios. Porque la verdad de Dios no es relativa, no es cuestión de gustos o conveniencias. Es un fuego que conviene tener en nuestro altar. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Eclesiastés 9:9. Y este disfrute de la vida no se puede lograr sin una revolución fundamental. Espero que este sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.